Hola María Belén. Hola Cris, ¿cómo estás? Muy bien, nuevamente aquí en las buenas y en las malas. Cuando la amistad supera barreras. ¿Cómo te ha ido en este tiempo? Bien, bien, bien. Ya casi inundada con esto de la fiebre del mundial, pero siendo feliz. ¿Y tú? También, aquí con algunas cosas por hacer y con mucho trabajo, pero muy bien. ¿Y cuál es el tema que tenemos este día para contarles a nuestros seguidores? Pues como dirían en el cine, ¡tarán! Las plantas. ¿Qué significan las plantas? ¿Por qué como seres humanos hay un momento en la vida en que de pronto nos conectamos con la idea de plantar algo? Antes de comenzar con el tema, quiero decirles que no se olviden de suscribirse en nuestro YouTube porque las personas que nos ven son más del 80% de las personas que están suscritas. Que nos den likes y que se suscriban en nuestro YouTube. Y ahora sí, continuemos con el tema de las plantas. Yo tengo de recuerdo el tema de las plantas de mis abuelas, las dos, súper amantes de las plantas, las casas de las dos, afuera con un jardín, y en ese tiempo se sembraba también como culantro, perejil, manzanilla, menta, Claro. y la agüita de menta que te daban cuando te dolía el estómago, cuando eras guagua. Era la plantita de ahí, entonces a mí siempre eso me llamaba la atención, pero claro, de que me llame la atención a ya hacer algo, hay un trecho súper largo. Ya. Pero luego sí, me gustaron las plantas porque como yo comencé a hacer un proceso, me fui a Nariño, a Colombia, y ahí algunas mujeres indígenas me dijeron que yo era buena para las plantas. Entonces si alguien, que eso siempre pasa, ¿no? Que uno mismo no se reconoce las cosas, pero cuando viene un tercero desconocido y te dice, a ti te debe gustar eso, inmediatamente yo dije, me encantan las plantas. Y desde ahí cultivé bastantes plantas hasta que nació el Nicolás. Cuando nació el Nicolás, como que era mi plantita más importante él. Y dejé las otras plantas y unas crecieron, otras doné, otras se murieron. Pero así comenzó mi historia con las plantas desde mis abuelitas. Sí, en casa de mi abuelita también siempre había plantitas. De hecho, como era casa, entonces había esta posibilidad de jardín, de espacio en el cual incluso se podían hacer como que pruebas, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando nos íbamos de viaje a algún lugar, si es que encontraba alguna planta, alguna flor bonita, pedía un pedacito, un tallo, lo que le decía una patita, se llevaba al jardín, la sembraba y generalmente florecían. Entonces tenía una diversidad súper linda de plantas en la casa. De estas así como más para consumo no tanto, sino más bien le gustaban a ella las plantas ornamentales. Y yo confieso que a mí también me gustan más las plantas ornamentales. En los últimos, ¿qué será? 5 o 4 años he intentado tener las plantitas de cocina, plantas medicinales en la casa, pero no ha funcionado. Entonces es como ya me di por vencida y me di cuenta que puedo ser la señora de las suculentas. Esas no necesitan cuidado, agua suficiente, el sol les llega y son vivas y están felices y son súper resistentes. Entonces tengo mi jardín de suculentas. Puedo decir orgullosamente que tengo 25 especies de suculentas y creo que es lo que mejor me ha funcionado. Sí, yo creo que no todo el mundo puede cultivar todo el tipo de plantas. Creo que también depende de la mano, del sentido, del alma, como para cultivar. Yo justo compré unas plantas nuevas, sé que será un mes tal vez, y ya les veí que estaban así medias agachadas y me fui y les dije, ay, ¿qué les está pasando? A ver, ¿por qué están así? Y ya les puse agua y todo y parecía magia. Oye, al día siguiente ya estaban otra vez grandes y mi hijo, mami, ¿a quién les hablabas a las 5 de la mañana? Le digo a mis plantitas. Me dice, bueno, te cuento que tu plantita ya floreció, ya tiene una florcita. Entonces le digo, sí, o sea, creo que otra vez volvió mi energía, o sea, porque claro, es invertirle energía, amor, cariño, no solo ponerles agua, pero también darles ese espacio dentro de tu casa.
Y yo tengo jardín, y yo tengo plantas afuera, y tengo un limón que está maravilloso, que da un montón de limones, que ya todo el mundo, ya hasta les puedo regalar unos cuantos limoncitos. Y está lindísimo mi limón. Y también tengo otras plantitas que son ornamentales, pero a mí sí me gustaría tener un huertito de plantas alimenticias chiquito. O sea, sí tuve, pero sí se necesita mucho más cuidado que las Sí. plantas que no son para alimentarse. Sí, esas sí necesitan un poco más de, porque hay que podarles, hay que sacar, hay que saber cuándo les podas para poder consumir. Entonces sí, ahí sí tiene su diferencia con las plantas que no son para alimentarse. Sí, y sobre todo también yo creo que sí es necesario para tener plantitas tener jardín, que les dé el sol natural, el viento, el agua, la lluvia, porque dentro de casa tal cual las suculentas funcionan muy bien, pero hay otras plantitas que de pronto sí se pueden adaptar, pero de una manera que no necesariamente es la natural, ¿no? Donde nosotros en la casa, además de las suculentas, bueno, tenemos orquídeas que milagrosamente sobreviven y cargan flores cada cierto tiempo. Yo asumo que son de estas que ya tienen sus modificaciones como para que puedan estar en interiores. Y tenemos dos plantas también. Tenemos una lavanda y tenemos una cucarda, porque mi hija quería tener una cucarda dentro de la casa. Entonces las tenemos, pero evidentemente sé que si es que estuviesen en un espacio más abierto sería algo como mucho más chévere, ¿no? Y tú has escuchado que a veces como incluso una especie de ejercicio terapéutico te recomiendan que cultives una plantita, que cuides una plantita. Sí. Sí, claro, o sea, es que conectarse con la tierra, así como cuando caminas descalza, también el ejercicio de estar en la planta, de ponerle el agua, de que la tierra conecte con la plantita, te ayuda un montón a estar presente. O sea, es como, y claro, o sea, si los animalitos también cuando les hablas entienden, las plantitas también. Entonces, eso de conectar con la planta es súper positivo también. Pero hay que saber cómo. Y hay que buscar, primero, si no eres amante de las plantas, sí buscar una plantita que sea sencilla de criar. O sea, porque a mí sí me ha pasado que me regalan plantas florecidas y 3 días después ya están muertas. Y tal vez yo decía, en ese momento no estaba con la energía apropiada, estaba con una energía en otra cosa. Y ahora estoy probando de nuevo, volver a tener plantas como tenía antes y vamos a ver cómo me va. Claro, además que en el ciclo de la planta, en verdad sí es una ciencia. O sea, no en vano hay los ingenieros agrónomos, los que saben de estos temas, los forestales, porque justo ahora tengo como en mente el veces que cultivamos unos árboles de níspero, ¿ya? Y tal cual era, yo no sabía cómo funciona el níspero. En el terreno. En Tabacundo, sí. Uh-huh. Entonces yo no tenía idea de cómo funciona el níspero, entonces lo que hice fue alguna vez que teníamos los frutos de níspero, les guardé a las semillitas para secarles y resulta que no es así, sino que tiene que caer la semilla, que como quien dice los pajaritos mismos le picotean y va quedando como que en los bordes del árbol y de a poquito de esa propia semilla que ya cayó van naciendo en los primeros brotes. Entonces no es una semilla que tú la cojas, la secas y después la hidratas para activarla, sino que tiene que estar fresca, sembrada en la tierra y ahí empezar a brotarse. Y en esta misma sentido del ciclo propio que tiene, resulta que no les puedes a las plantitas sacar y llevar, sino que tienes que mirar que la tierra esté movida para que fácilmente salga con todas sus raíces y luego tienes que trasplantarle en lo que van a ser como que sus macetas individuales y luego esperar un tiempo a que se aclimaten ahí para después de haberse aclimatado de fuera de la tierra poder llevarles a otro lado, porque si no les causas estrés y tal cual no continúan viviendo, se quedan chiquitas o finalmente se mueren. Y no da fruto. Claro, obviamente no da fruto. ¿Y tú tienes algún recuerdo de alguna planta insignia en tu casa, en la casa de tu abuelita, o donde, o sea, alguna cosa como que tengas una historia con una plantita? Una historia con una plantita, buena pregunta. Yo tengo 3.
Ah, yo sé una. Pregunten, el cactus. No, pero después, primero voy a contar unas de otras. O sea, primero en la casa de mi abuelita, ella tenía su casa y ahí ella tenía dos plantas que eran como insignes. Tenía un árbol de higos, no. Tenía, bueno, un árbol de higos, un árbol de capulíes, pero bueno, los capulíes sí se botaron. Pero este árbol de higos dio higos hasta el 2023, por ahí. Wow. O sea, hasta reciencito. Y ese arbolito, cuando ya sacamos, le sacamos al arbolito. Y creo que hay unas patitas de ese higo para darnos las fotos, pero para volver a florecer se demora un montón. Claro. Entonces, ese era como el árbol de higos de la casa de la mamita Elvia, que era súper insigne y que todos disfrutamos de estos higos. Luego tuvimos un limón afuera, al lado de la lavandería, en una como, digamos, una lavacara grande, digamos, había un limón. Y cuando se murió mi abuelito, se murió el limón. ¿Qué será? Unos 2 o 3 meses después, el limón se secó, pero así se secó y no hubo forma ni ponerle nada. Y bueno, este cactus, que la Cristina quiere que les cuente la historia, es de que me regalaron un cactus alguna vez. Alguien. X. Y yo, como soy de intensa y como soy así, le ponía o sea, le puse agua. Al principio, creo que habrá... Desayuno, almuerzo y merienda. No, pero al principio sí, normal, digamos. Yeah. Pero luego, claro, cuando, si es que me estaba muy mal, o sea, yo le ponía más agua y se pudrió. Y te acuerdas que lloré, llamé llorando a mares. Claro, y además era muy vergonzoso porque era la primera persona en la vida a la quien se le murió un cactus. ¿A quién se le muere un cactus? No se me murió, se me pudrió, que es peor. O sea, no es lo mismo, pero es igual. Sí, o sea, es que pudrirse es porque estaba ya con extra agua. Así. O sea, no es que estaba seco y que me olvidé de él, no. O sea, era por intensa, por sobre entregarle agua. Entonces, ahí aprendí que no. Sí. Y claro, o sea, eso sí fue como, o sea, sí sentí como ni el cactus sobrevive. O sea, y cuando fui a terapia, ahí sí, bueno, hablamos como 1 hora del cactus. Es que no, es que cada uno, es que sobredar, es que no hay que dar tanto, no hay que, o sea, es porque siempre estoy como tratando de dar, de producir, de hacer, y entonces sí hay que soltar y dejar y que cada proceso, y sobre todo que un cactus vive con agua 1 vez al mes, creo que es suficiente que se le ponga y ya el cactus está súper bien, no le pasa nada. Claro, sabes que ahorita que hablas del cactus y la conversación en terapia, se me vino la imagen del principito y la rosa y de cómo efectivamente esto del, como decía, crear vínculos, ¿sí? Del crear vínculos, puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, uno puede entenderlo desde como, wow, me entrego totalmente, hasta como no, si no me llama, no le llamo. Y eso es algo que solamente lo vas mediando conforme le conozcas a la otra persona. No hay otra manera. Así es. ¿Y qué opinión tienes de los bonsái? De los bonsái, ese es un tema complicado. Yo recuerdo que alguna vez me encargaron un bonsái, pero era algo así como cuando te encargan el gato o el perro porque te vas de viaje, entonces me encargaron el bonsái. Entonces, ¿qué había que hacerle al bonsái? Había que ponerle medido 3 centímetros cúbicos de agua y un polvito cada ni sé cuántos días. Pero claro que se ven lindos y todo, pero a mí me parecía que era una cosa muy rara. O sea, es como, no era cuidar una planta, era un cuidado distinto, porque además incluso como que el 200% de responsabilidad es que si es que algo le pasa al bonsái, Dios mío, ¿cómo repongo el bonsái? Pero por otro lado, si uno se va a la historia más como ancestral o cultural, es uno de los artes que los cultivas justamente para entrenar la paciencia, el cuidado, el respeto de los ciclos y demás. Entonces, tienes como más de una mirada dependiendo de cuál sea la óptica, el lente con el cual puedes acercarte al bonsái. En lo personal no me gusta. Si es que están así muy lindos para verles, yo puedo ir al jardín japonés del jardín botánico, ver la exposición, decir qué lindo
qué bestia, les admiro, les felicito un montón, pero yo no tendría un bonsái en mi casa. Además que capaz que Labrillos, la gata, dice, ay, qué lindo, pum, entonces no es buen plan. Sí, yo me acuerdo que tuve un bonsái, por ahí será en el 2008, 2009, no me acuerdo. Por ahí, ¿no? Y mientras yo estuve cuidándole súper bien el bonsái. Pero me fui de viaje y se quedó ahí mismo y claro, les dije, hay que poner agua así, porque había que asentarle en agua, bueno, ahí era una cosa así. Ujú. Y cuando volví se murió y me traumé y dije, nunca más se llamaba Cerisa, mi bonsái. Se llamaba. Se llamaba porque ya se murió. Y yo tengo fotos de la cerisa y todo, de cómo era linda y se murió. Ujú. Y a partir de ahí yo creo que tú dije, no, o sea, es como, o sea, es más difícil que un animalito. Sí. Dependiendo de la plantita, sí puede ser mucho más difícil que un animalito. Más difícil que un animalito, porque toca, o sea, hay que tener, o sea, además la mano que le cuida, es como que si hay dos cuidándole, bueno, entonces el uno se va y el otro se queda y no pasa nada, pero si es que ya, como me pasó a mí, que yo le cuidaba y que yo me fui y ya, o sea, obviamente le han de haber puesto agua, pero no sé, es un tema energético, se murió y de ahí yo me traumé y dije, no, ya, Nunca más. nunca más. Nunca más. Ahorita que hablas de esto del cuidado, yo creo que algo que a mí me ha acercado a las plantas no ha tenido tanto que ver con las plantas, sino con el hecho de que cuando tú vas y como que coges la tierra, la sientes, la ubicas, la remojas, es algo así como súper rico. A mí me encanta el olor de la tierra mojada. Entonces la tarea de cuando ya las suculentas tienen muchos hijitos, moverles de una maceta a otra y poner la tierra y el agua y el olor y es como delicioso. Entonces a mí me gustan mucho las plantas por cómo las puedo mirar y por esta parte que es mucho más sensorial. Entonces si a mí me pones una plantita que lastimosamente no está muy bonita, creo que no quisiera cuidarla. O sea, ahí sí yo tengo un sesgo, un prejuicio respecto de la planta bonita versus la planta no tan bonita. Y algo que con lo que sí soy así tajante es con las malas hierbas. Para mí sí existe el concepto de mala hierba, pero hay gente para la que no. Entonces, por ejemplo, te dicen, no es mala hierba, es una hierba que nada más está un poquito desubicada, entonces lo que hay que hacer es quitarle, pero es como que le resta la limpieza de la tierrita, de la planta, algo. Yo asumo que alguna tara de control debe haber por ahí, pero sí es un issue. En el limón que te digo, Ajá. creció una mala hierba. Y yo sí le quité. Porque le quita la energía al limón. O sea, le quita los nutrientes al limón. Y como es un espacio tan chiquito, porque no es que yo tengo ahí un acre de tierra donde están mis árboles de limón. Tengo Entre la un maleza y los zarzales. tengo un limón. Entonces yo sí le hice quitar y no, o sea, es como, no corresponde que esté ahí. Y sí, yo también saco, les quito cuando estoy con un poco más de tiempo, pero igual también tengo un jardinero que me ayuda porque hay que cortar la hierba y todo y cortar los arbolitos, no es, o sea, si es un presupuesto, hay que darle tiempo. Uh-huh. Hay que darle tiempo, hay que darle energía. Entonces es bonito tener plantas como también, o sea, cualquier ser vivo. Sí. Un animalito, las plantas, todo eso implica que nosotros dispongamos de energía para eso. Claro, energía y responsabilidad, porque al final de cuentas es una vida. Es más, incluso quienes hablan de esta dimensión del ser seres, más que la distinción entre plantas, humanos y animales, también les dan como una identidad a las plantitas, una entidad en sí, ¿ya? Entonces son tan ser vivo como uno puede ser vivo, ¿no? Entonces imagínate qué responsabilidad, cuántos tenemos a nuestro cargo. Un montón. Un montón, pero sí son lindas. O sea, a mí me encanta porque sí te da alegría, sí te alegra, sí te da otra imagen de tu casa. Uh-huh. Cuando ver en un jardín que florezca, que logró florecer tu planta, es maravilloso. Y en la casa, nosotros ahora, o sea, yo trabajo en una casa grande donde habían unas plantas que estaban ahí siempre y que alguien les ponía agua. Uh-huh.
Y ahora, o sea, ya están todas florecidas y digo, que ves cómo es la energía humana de que ya volvemos a vivir y a estar y eso, y las plantitas, ¿saben? Y están todas las plantas florecidas. Sí. Sabes que ahorita, antes de ir cerrando, se me vino a la mente una historia que contaba una amiga de mi abuelita. Y es que ella tenía un helecho, pero un helecho, no te miento, era del tamaño de esta mesa, así, tenía unas hojas hermosas, grandes, gigantes, y lo tenía colgado en una esquina, pero que cubría toda la pared. Entonces, para alguna fiesta de carnaval en Ambato, fueron los nietos de esta abuelita y fueron y vieron el desfile un sábado. Entonces ellos vieron que en el desfile los carros alegóricos estaban hechos con flores y con frutas, ¿no? Y la mejor idea que se les ocurrió fue al carrito que tenían cortarle las hojitas del helecho y hacerle un carrito alegórico. Casi muere. O sea, Enmita se llamaba esta amiga, pero fue como una cosa terrible para ella. Se enojó con sus guaguas criaturas vándalas. Y claro, digamos, yo le hubiese visto como que no, pero era una plantita, ¿no? Pero en verdad era algo más que para solo ella, una plantita. por supuesto, para ella. Ajá, y además que estaba muy orgullosa de lo hermoso que estaba, de lo que había crecido y demás. Entonces, tal cual, hay vínculos que se van creando ahí. Claro, pero también hay que decirlo. Creo que esto de que los niños tienen que respetar cosas sin saber es como difícil. O sea, no sabe. Entonces uno tiene que decir, o sea, ven, pero esto no hay como, o sea, por favor, es mío, a mí me gusta, no le vayas a cortar, porque los niños no saben, o sea, los niños lo hacen en un tema de juego, pero sí hay que explicarles, o sea, que las plantitas tampoco le hay que estarles arrancando, porque claro, un niño o una niña ve una flor y quiere darle a la mamá, corriendo, y si peor, si vio un carro alegórico igualito a los helechos de la abuelita. Entonces creo que siempre hay que como explicar eso. Y yo sí, cuando llegan a mi casa, y mis sobrinos y eso, digo, todo pueden hacer menos jugar con las plantitas. Sí. Las plantitas sí son para verles. Sí. Porque yo también tengo unas orquídeas bonitas. Uh-huh. Yo tenía yo cosechaba orquídeas. O sea, iba a un lugar y cogía y ponía y crecían, pero ahora ya, de ese tiempo ya no tengo. Pero sí tengo unas orquídeas y vemos cómo me va. Uh-huh. Y en todo caso, creo que todos alguna vez hemos tenido una plantita. Sí, es interesante mirar cuáles son las historias que están detrás de estas plantitas. En todo caso, les hemos compartido un poco de lo que nosotros vivimos. Cuéntenos algunas historias si tienen, mándenos por mail, pónganos en el Instagram, pónganos en el YouTube, pónganos en Spotify, con todo gusto, y escuchamos esas historias y una siguiente vez podemos compartir con ustedes. Y no se olviden de suscribirse, de darnos like en todas las plataformas y también en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.